para que podamos hacer esto, pero siempre, 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 siempre les recuerdo que marquen su asistencia. No se les olvide marcar su asistencia. Ok. Yo lo verifico aquí, se lo han marcado 2 hasta ahorita. Ok. Entonces, marquen su asistencia, por favor. Y en este momento voy a habilitar para que el grupo número 6 haga su intervención para terminar lo que empezamos ayer de las pequeñas exposiciones de los grupos. Y si terminamos todo con tiempo y bien rápido, pues ya terminando el grupo 8, pues cerramos la clase y nos miramos el día de mañana a la hora del examen. ¿Ok? Entonces ya puedes poner el grupo número 6, si no me equivoco, por último que quedó. Por cierto, tenía algo más que decir el grupo número 5. ¿Verdad que no? ¿O sí? Hola, hola. Bueno, entonces le cedo, si no tiene nada que decir el grupo número 5, entonces le cedo al grupo número 6 la palabra. En el grupo número 6 tenemos a Gloria, María Ordóñez Casco, José Ricardo Oviedo, Glenn David y Eliezer Martínez. ¿Ok? Cualquiera de los 4. Licenciado, a favor, nos ayuda a compartir la pantalla. Ok. Ok, muy buenas tardes, compañeros. Eliezer Martínez les saluda. Y en esta tarde nosotros vamos a continuar con el tema. Y el tema es capacitación para evitar errores en la selección de muestra. Y es que realmente es un problema que se ha dado a nivel general, ¿verdad? De muchas empresas donde han querido lograr ciertos objetivos en el campo, pero muchas veces no se ha logrado porque no han obtenido la información que desean. Y en muchos casos el encuestador puede incurrir en errores por una mala selección de muestras. Y también esto es obvio que son muestras por cuotas o es menos evidente que en otros casos pasan porque realmente no se está haciendo una supervisión adecuada de las muestras que las personas están yendo a los campos. Y ciertos pasos en los que podemos nosotros seguir o parámetros para poder tener una encuesta o muestras eficientes es que los supervisores tiene que haber supervisión de parte del personal hacia los entrevistadores. Es decir, que es necesaria una supervisión directa de todos estos tipos de entrevistadores para fin de asegurarse que la técnica que se transmitió durante las sesiones de capacitación se ponga en práctica en el campo. Es decir, desde la empresa donde la persona sale capacitada para poder traer un muestreo eficiente, desde ahí pueda poner en práctica lo que es esa información. ¿Y qué es selección de muestras? Si nosotros nos vamos al concepto de selección de muestra, esto hace referencia a la manera en que se extraen los registros de una población para incluirlos en una muestra. Y ya sabemos de que muestras hay diferentes tipos, ¿verdad? Que no vamos a entrar a este tema porque otros compañeros seguramente lo van a explicar. Hablando entonces nosotros en este tema de la capacitación en la selección de muestras, luego de que los supervisores, luego de que hay una supervisión en los entrevistadores, debe haber una verificación en el muestreo, que esto también es un trabajo importante para la supervisión, porque esto verifica de que las entrevistas se realicen de acuerdo con el plan de muestreo y no por selección de casas más accesibles del entrevistador, porque muchas veces los entrevistadores pueden ponerse en lugares céntricos donde simplemente pasa la gente y que ellos puedan estar sentados cómodos y simplemente hacer la entrevista. Pero esto conlleva más allá de la verificación del muestreo, es poder llegar a las casas idóneas o a las personas indicadas para poder levantar un censo correcto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de bebidas energéticas, nuestro campo debe ser, o la población donde nosotros debemos hacer este tipo de entrevista, debería ser, por ejemplo, los jóvenes, no los niños
ni los ancianos, porque quienes incurren a este tipo de vida son más los jóvenes, porque quieren estar energizados, dinámicos, quieren estar despiertos. Entonces, ahí es donde se debe verificar. Y también se debe haber una entrevista con la persona correcta, donde mencionamos, ¿verdad? Y los supervisores deben asegurarse de que se contacte con personas correctas en la familia o en la unidad de el muestreo. También puede suceder que el entrevistador llegue a tiempo a su cita con ciertas personas donde realmente estén ocupadas o donde estas personas realmente no sean las indicadas. Es por eso donde se debe haber una labor importante y adecuada del líder del proyecto para que se impida eh, una información que no sea la correcta. También donde nosotros vemos, donde se está dando muchos problemas, es el engaño por parte del entrevistador. Es ahí donde los entrevistadores incurren a varios tipos de engaño, como por ejemplo falsear los datos de los entrevistados, donde ellos simplemente pueden tomarle nota a sus familiares o a sus vecinos donde los rodean y ayudarles a llenar encuestas solo para poder generar un volumen de entrevistas y poderlo presentar a su trabajo, donde no es lo correcto, porque uno no está entrevistando a las personas indicadas y dos, está tomando una mala información. Es por eso que muchas veces cuando nosotros nos hacen una entrevista o una encuesta, nos piden nuestro número de identidad, porque con ese número verifican si realmente son las personas que se deben hacer la entrevista o las personas indicadas para esto. Tampoco debe ser un invento esto de las entrevistas, porque sabemos de que las personas con experiencia en el trabajo de campo se pueden dar cuenta cuando una encuesta se inventó o cuando en algunos de los resultados de la encuesta se envían señales de alarma. Es por eso que también utilizan un sistema donde las personas ya no es tanto del momento de antes, donde usted iba con un papel y llenaba a puro lápiz. Ahora es con un teléfono, con una mayor tecnología, donde usted graba la voz para poderlo escuchar y poderle entenderle que realmente está haciéndole una entrevista a una persona indicada. Y para evitar también este engaño, se hace una segunda verificación por parte del entrevistador de sus supervisores, donde debe haber una supervisión para el control de calidad y tratar de asegurar de que estos entrevistados sigan con el procedimiento y el muestreo de que no puede haber falsificación en las entrevistas. Si normalmente alrededor de un 15% de las entrevistas, según las visitas que se hacen, son supervisadas por el personal, por la supervisión del personal. En general, entonces, muchas veces las entrevistas se repiten con la información y no se contactan a las personas indicadas. Y también después de la recopilación de datos demográficos, se asegura que no pueda existir ningún tipo de engaño por parte del entrevistador. Entonces, también podemos ver nosotros de que cuando un cuestionario es aplicado de manera electrónica o de manera personal, se pueden recopilar datos en una plataforma PAL para evitarlos de inmediato, para enviarlos de inmediato a la computadora y el entrevistador debe estar muy bien capacitado. Entonces, aparte de la capacitación de la información que va a dar el entrevistador, también debe haber una capacitación por parte en el área tecnológica donde él pueda también poder utilizar la aplicación o una plataforma donde pueda ingresar los datos correctos, que de hecho estos son unos de los tantos problemas que se está dando, ¿verdad? Hoy en día y como la vez pasada los mencionábamos en la exposición anterior, se da hasta para fraudes electorales, se da hasta para información que no es. Entonces, para evitar todo esto, debe haber una supervisión mayor de parte de las personas. Entonces, eso es un poco de lo que nosotros podemos explicar de este tema. Y como mencionábamos una imagen ahí, bueno, una imagen que colocamos ahí, para una entrevista eficiente, siempre debe haber un monitoreo donde se deben definir las necesidades de capacitación, diseñar, ahí donde lo tenía el licenciado, ahí, diseñar y planificar la capacitación, proporcionar la capacitación y evaluar los resultados de la capacitación. Entonces, este es un ciclo donde se mantiene y se puede lograr un objetivo claro de lo que es la entrevista. Entonces, eso es lo que podemos aportar de parte del tema y eso es lo que podemos decir, licenciado. Me parece muy buena la intervención de Eliezer. Hay que entender de que, bueno, les puedo mostrar un diagnóstico que hicieron hace poquito a la institución.
diagnóstico que obviamente intenta hacer, ¿cómo les digo? Un esfuerzo por demostrar cómo está la institución, pero hay que entender de que un diagnóstico institucional, miren, diagnóstico de una institución. Y solo lo hace una persona, vean bien, desde ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque una persona, hacer un diagnóstico, vean este diagnóstico, cómo uno lo vota, bien sencillo. Este es un informe real. ¿Mm? Tratan aquí, vean cuántos temas trata esto. Trata recursos humanos. Trata ambiente laboral. Miren este otro. Ambiente laboral. Trata, vamos a ver qué otro tema trata. Gestión. Y dentro de la gestión hablan de finanzas, planificación, presupuestos. O sea, habrá una persona que pueda, hay una palabra que se llama holística. ¿Saben qué es esto? Holística. ¿Qué es eso? Holística, 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 holística. Busquémosla aquí, vamos a ver. Holística. De todo o que considera algo como un todo. Entonces, no se puede hacer, o por lo menos yo no me atrevería a hacer un informe de estos hablando de todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes áreas. Por ejemplo, esta área, aquí están metiendo área de psicología, área de gestión, área de finanzas, área de planificación, área de todo un contexto de historia. Entonces, una sola persona hizo esto, cuando debe de ser una diversidad de disciplinas que hagan un estudio. Por ejemplo, si uno quiere hacer un estudio analizando el perfil psicológico, siendo técnicos en microfinanzas, ¿estaremos capacitados para hacer eso? O para hacer un análisis, por así decirlo, legal. ¿Estaremos nosotros en la capacidad de hacer un análisis y una crítica sobre ese tema? Entonces, ahí es donde yo digo que el perfil, o aquí debe de ser una firma, una firma institucional y no una sola persona que haga este tipo de estudios, porque estamos haciendo un estudio de una institución como tal. No, no es que una persona sabe de derechos, sabe de psicología, sabe de recursos humanos, sabe de planificación, sabe de presupuesto, sabe de finanzas. O sea, no hay alguien aquí que sepa todas las ramas. ¿Mm? Y como esa persona no existe, es recomendable y bien saludable cuando uno hace estudios y hace unos análisis, eh, pues ubicarse con las personas especialistas en las ramas. Aquí en Honduras hay una infinidad de personas en el área de la psicología que nos pueden colaborar con el tema del ambiente laboral. Infinidad de personas que nos pueden colaborar dando una opinión crítica y bien
sustentada del tema de planificación. Aquí nosotros podemos encontrar varios expertos solo en planificación, varios expertos solo en finanzas. De hecho, el nivel de expertise de varias de estos temas es tal que uno lo ve en el tema, por ejemplo, de la medicina. Hay oftalmólogos que se especializan a tal extremo que solo le miran el ojo izquierdo y no le miran el ojo derecho porque no están especializados en el ojo derecho. Entonces, hay especialistas en las ramas. Entonces, cuando uno hace un tipo de diagnóstico, es recomendable, si es un diagnóstico muy amplio, contar con diferentes especialidades que sustenten lo que uno dice. Porque uno puede decir y criticar, pero uno al momento de investigar, la opinión personal de uno no importa mucho si no está bien sustentada con evidencias que respalden lo que uno dice. Entonces, he ahí la importancia de lo que explicaba ahí el compañero Eliezer de este ciclo que está acá, de saber de definir las capacitaciones, monitorear y saber todo eso. O sea, es muy importante que si nosotros vamos a hablar del tema de microfinanzas, pues que nosotros seamos los expertos en eso. ¿Mm? Pero no sería muy recomendable que mandáramos a unos encuestadores a hablar de cosas legales cuando no son abogados. O sea, como bien dicen, zapatero a su zapato. Entonces, en estos temas, eh, ¿cómo lidian ese problema las encuestadoras? Bueno, tienen una serie de empleados que o captan una serie de empleados especialistas en diferentes ramas que conllevan este tipo de capacitación y al momento de que surja una pregunta técnica, entonces el especialista pueda responder. ¿Verdad? Esta es la forma más adecuada de solventar. No es recomendable bajo ningún punto que una persona haga de todólogo, porque no, o sea, al momento de que ese todólogo se enfrente frente a un panel de expertos en la materia, lo van a despedazar. Lo van a despedazar porque lo van a cuestionar y le van a preguntar, ¿de dónde se fundamenta usted? ¿De dónde obtuvo la información? ¿Cómo hizo el análisis? ¿Qué rúbrica o qué metodología usó para fundamentar su tesis? Y si usted no la puede sustentar, facilito le botan el informe. Esto fue lo que pasó con este informe que ustedes ven aquí. Bien hechito y bien todo. Se pagó un montón de plata, pero fue votado. Entonces, eso es lo que les quería comentar con esto. Muy bonita la intervención. ¿Qué grupo sigue? El grupo número 7, ¿verdad? Ok. El grupo número 7, a ver si quién tenemos. Correcto, Byron, Nick. Catherine, Julio y Jenny, ¿eh? Nick, solo estoy yo en el grupo y José Betanco, pero José Betanco tiene dificultades para conectarse, me No se dijo. preocupe, dele viento, Julio. Vamos por... Explique con sus propias palabras. Ok, perfecto, Nick. Entonces, no, buenas tardes, compañero, buenas tardes, licenciado. Eh, ahí sí me ayuda ahí, Nick, con la... Aquí ya lo estoy mostrando ahí. Ok, perfecto. A mí me toca hablarles sobre lo que es el muestreo por conveniencia, ¿verdad? Bueno, tenemos que el muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizado para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, ¿verdad? La disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra es un intervalo de tiempo dado a cualquier otra especificación práctica de un elemento particular, ¿verdad? Vamos a ver, estoy aquí un poco
Los procesos de revisión y verificación se inicia. Los procedimientos en proceso de resumir y ordenar los datos. Solo que me deja ahí, vamos a ver. Nick, solo tal vez me puede, para yo. Si quiere que ponga el grupo número 8 y después seguimos con usted. Perfecto, Lick, está bien. Vaya pues. Bueno, entonces sigamos con el grupo número 8, que todavía no están listos, el grupo número 7. Grupo número 8. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Mi nombre es Elías Méndez, soy del grupo 8. Ok. Cuéntenos, Elías. Me gustaría que... Ahí. No se le escucha. Hola, hola. Sí, le escuchamos claro. Hola, sí. Sí. Ah, bueno, pues ya voy, ahorita empiezo. Lo que nos tocó a nosotros de exponer es en qué consiste la codificación. Para empezar a hablar en lo que consiste, es necesario saber de lo que se trata la codificación, pues. En general, la codificación es un proceso de conversión en símbolos de una determinada información con el fin de ser comunicada. Es un tipo como de comunicación, pues. Y a efectos de ser entendida por el receptor, aplicando las reglas de un código predeterminado. Es decir, que en la codificación, el emisor convierte sus ideas en signos que sean fácilmente comprendidos por quienes reciben la información. En el proceso comunicacional, el emisor de un mensaje es la persona que comunica la información a otra persona o receptor, que es quien recibe dicha información. Los signos lingüísticos o fonéticos transmitidos en el mensaje son asociados por parte del receptor a la idea que se quiso transmitir, interpretando los signos empleados con representaciones mentales vinculadas a la idea que se transmite, como por ejemplo, hola es decodificado como saludo. Un ejemplo. La codificación debe ser entendida como la asignación de símbolos a determinado mensaje, sea verbal o no verbal, con el fin de ser transmitido a otros interlocutores que conozcan el código. En el lenguaje Morse, los códigos que se transmiten son compartidos por menor cantidad de interlocutores, ya que se trata de mensajes de mayor complejidad. En sentido metafórico, se habla de mensajes codificados cuando son comprendidos por una cantidad limitada de personas, porque encierran un significado ininteligible o valor críptico para el público medio. Ya entrando en lo que escribimos en la presentación, en el wiki colectivo, que en lo que consiste la codificación es el proceso de identificar y clasificar cada respuesta con una calificación numérica u otro símbolo. Se conoce como codificación la asignación de símbolos numéricos permite la transferencia de los datos de los cuestionarios a la computadora. Los códigos a su vez realizan el trabajo de procesar los datos en la computadora. Los investigadores organizan los datos codificados en campos, registros y archivos. También podemos decir que es el proceso de poner juntos los segmentos de sus datos que parecen ilustrar una idea o un concepto, representados en un proyecto como nodos. De esa forma, la codificación es una forma de hacer abstracción a partir de los datos existentes en sus recursos para construir un mayor entendimiento de las fuerzas que intervienen. Aplicándolo al cargo de investigación de una manera clara y concreta, podríamos codificar los datos de las respuestas de los encuestados por segmentos mediante una pequeña escala o gráfica, medir cuántos de los encuestados respondieron a la pregunta 1 con la opción A, cuántos con opción B y así sucesivamente. De esa manera también podemos determinar cuál es la orientación por mayoría de la muestra.
De esta manera, los datos recogidos mediante algunos de los procedimientos indicados precedentemente deben ser elaborados y clasificados con arreglo a ciertos criterios de sistematización para proceder luego al recuento de los mismos conforme al sistema más adecuado o factible. Se procede luego al tratamiento estadístico matemático de los datos. Ok. Y esa sería nuestra participación. Ok, hay un famoso inventor que se llama Alan Turing. Alan Turing es el padre de la computadora y para mí es uno de los padres también de lo que es la codificación. Alan Turing, que es la persona que ustedes ven aquí, eh, fue uno de los que logró descifrar eh, el código de una máquina que se llamaba Enigma. No sé si vieron esa película. Esa película se llama el código Enigma. Sí, ¿Cuál es el código era, Enigma? El código Enigma es de una máquina que usaban los nazis para mandarse mensajes entre ellos. Entonces, esta película trata sobre eso, sobre cómo Alan Turing logró descifrar los mensajes que se tenían las fuerzas alemanas y con ellos sabían cuáles blancos iban a atacar en el Reino Unido, en el mar, en la tierra. Y gracias a esa táctica, pues los aliados lograron debilitar bastante a Alemania, porque sabían lo que iban a hacer mediante descifrar lo que ellos decían, o sea, los mensajes que se mandaban. ¿Alguien quería comentar algo de esto? Que escuché yo una voz por ahí. Entonces, bueno, eso es licenciado, disculpe. bien. Sí, no, comentando un poco acerca de la, perdón, de la película que usted menciona, realmente sí es muy buena. Les recomiendo a los compañeros que la puedan buscar, de hecho ahí está en YouTube o en Netflix también. Y lo difícil de encontrar la codificación o descifrar los códigos que se usaban en esta película es que la máquina en sí, básicamente todos los días cambiaba el patrón que se utilizaba para enviar los mensajes. No eran mensajes simples en código Morse, sino que cada 24 horas se estaba cambiando y reunieron a un grupo de expertos, ¿verdad? De científicos y analíticos para poderlo intentar descifrar y al final lo lograron y gracias a eso fue que se pudo ganar la Segunda Guerra Mundial y se perdieron menos vidas humanas. De eso trata, pues, o sea, lo fascinante del código Enigma es que a Alan Turing lo vieron de menos, ¿verdad? Pero prácticamente él no podía, o sea, humanamente no se podía descifrar el código Enigma. O sea, una persona humana no lo podía hacer porque eran tantas combinaciones, millones de combinaciones para lograr descifrar esta máquina. Y como bien dice el compañero, cambiaban los códigos al día siguiente. Entonces, humanamente una persona no lo podía hacer, pero sí lo podía hacer una computadora o sea, para vencer una computadora usted tiene que usar otra computadora, no lo podía hacer un humano. Entonces, eso es lo fascinante de esta película, que ellos tenían que construir una computadora para vencer esta máquina. Y para ello usaron todos los mejores matemáticos de la época para hacerlo. Y esto es lo fascinante de esto. Bueno, y al final, ¿en qué consiste todo esto? ¿Codificar para qué? Para enviar un mensaje. Y un mensaje claro a alguien más. Que no se... y en los informes ustedes van a ver que... bueno, esto yo lo sufro mucho. Mucho, mucho, mucho. Los ingenieros donde yo trabajo son bien visuales. O sea, cuando yo les digo bien visuales, esta gente no anda con, por así decirlo, mucho tiempo. Entonces, uno tiene que presentarles a ellos
la información de una forma bien resumida. Bien resumida. Son bien visuales y les gusta que uno vaya al grano, por así decirlo. Entonces, uno presenta resumida la información. Por aquí les puedo mostrar una. Bien, o sea, bien resumido. No les gusta que uno entre a detalles porque esta gente así es, ¿verdad? Entonces, como recomendación, el día de mañana que ustedes presenten un informe y se encuentren con ese tipo de gente, pues háganlo consensuado, o sea, un informe breve, chiquito, bien explicativo, sin mucha, aquí si ustedes ven, no hay mucha palabra ni nada, uno simplemente grafica, aquí está el presupuesto, aquí está la distribución de presupuesto por programa, el POA, qué estamos haciendo, lo ejecutado, no ejecutado. Así, un diagnóstico breve. No tiene que ser algo tan detallado donde uno diga, ok, miren, y aquí terminamos. Damos unas recomendaciones y punto. 15 diapositivas para dar un diagnóstico muy general del estado, de cómo está la institución a la fecha. Entonces, esta forma de presentar la información es recomendable. No es recomendable presentarle 50, 60 diapositivas a alguien que solo tiene 15 minutos de tiempo para saber el estado o la situación de una empresa. Entonces, esto también tiene que ver mucho con codificar el mensaje, resumir el mensaje, resumir la información para que se entienda de algo grande en un poco o breve tiempo. ¿Verdad? Eso también tiene que ver mucho con, por ejemplo, cuando, no sé si han visto Shark Tank. Shark Tank México, que básicamente lo que hacen ahí es exponer en un lapso de unos 5 minutos un proyecto. 5 minutos, no más. Y ya esta gente ya sabe en 5 minutos si le mete $25,000, $50,000, $100,000 a un proyecto, si en 5 minutos lo logra vender. No ocupa 1 hora, 2 horas para explicar una idea. 5 minutos, suficiente para explicar una idea. Entonces, esas son las tácticas de resumir y codificar la información para que sea absorbible para quien le pueda interesar la idea que usted está exponiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la exposición del grupo número 8, muy bien. Y terminamos con el grupo número 7. ¿Está por ahí Julio? Don Julio. Hola, hola. ¿Será que salió don Julio? De ninguna manera, aquí estoy. Bueno, excelente. Entonces puede proceder, don Julio. Sí, hay mil disculpas ahí, compañeros, licenciados ahí. Me toca hablar de lo que es la revisión y verificación de datos en una investigación, ¿verdad? Los procesos de revisión y verificación se inician después de recopilar los datos durante la etapa de la revisión y verificación que se llevan a cabo varios procedimientos relacionados entre sí para resumir y ordenar los datos, ¿verdad? La revisión de datos, el objetivo de toda investigación es proporcionar información. Hay una diferencia entre la información y los datos en bruto. Verificación, a pesar de haber aplicado las encuestas con sumo cuidado, es posible que los entrevistados hayan incurrido en errores como estos, como no anotar los datos completos del entrevistado, ¿verdad? Se me puede dar a Ailey con la... Ok. No seguir el orden de las instrucciones del formulario, anotar algún dato de manera equivocada o incurrir en omisiones, ¿verdad? Estos y otros problemas deben corregirse antes de codificar y capturar los datos. La verificación es el proceso de revisión, de revisar y ajustar los datos para detectar omisiones
constatar que sean legibles y, y consistentes y prepararlos para su codificación y almacenamiento. En esta etapa, el investigador busca eliminar los errores provenientes de los datos brutos. Pretende también clasificar dichos datos para poder efectuar su captura. Para realizar una buena edición debe existir un criterio uniforme y homogéneo para todas las encuestas, y los encuestadores deben revisarse aspectos como los siguientes: la fidelidad a las instituciones del muestreo, la legibilidad de los datos, su terminación, su consistencia, su comprensión. Estos serían los aspectos a analizar. Esto se da mucho, digamos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, en el INE, ¿Sí? donde ellos recopilan, digamos, cuando andan haciendo el censo poblacional, ¿verdad? Hay muchas boletas que son rechazadas porque no traen no traen toda la información completa, obviaron algunos aspectos que eran importantes para la institución tenerlos en registro, Okay. ¿verdad? Entonces, ese sería uno, bueno, esa sería mi participación ahí, Lick, Ok, ¿verdad? es muy importante lo que dice Julio, ¿ah? Complementando con esto, hay infinidad de bases de datos. Yo le puedo mandar esto a ustedes, miren. Estas son las bases de datos que yo uso. Los voy a poner aquí al Zoom. Les voy a mostrar esto para que si a alguien le pega algún interés, pues ahí lo tengo. Estos son informaciones de estadística de la Organización Mundial de Comercio. Si alguien quiere saber bases de estadísticas, bueno, pues ahí lo puede investigar. Indicadores del Banco Mundial. Aquí también nos podemos buscar que sirven para pues tener una idea de indicadores, de los comportamientos de ciertos indicadores de los países. Esto lo usamos a nivel de máster, y en el doctorado que estoy sacando lo usamos mucho. Esto lo usa mucha gente que está trabajando para los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Si se quiere graficar el estado situacional de una empresa, de un país con relación a un indicador, aquí se grafica. El Banco Mundial tiene una serie de bases de datos que bien pueden servir para identificar un aspecto que uno quiera analizar: acceso a la energía, acceso a créditos. Aquí podemos ver un montón de indicadores que ellos usan. Por ejemplo, cuánta gente tiene VIH, el Producto Interno Bruto, emisiones de CO2, compensación a los empleados, registro de nacimientos. Tienen un montón de indicadores, y todos estos son indicadores del Banco Mundial, verificadores confiables que uno puede usar para hacer su análisis. Ustedes pueden ver un montón de indicadores aquí. También tenemos otras fuentes que son muy interesantes también, que ustedes las sepan, ¿verdad? Cuando hagan una investigación y ustedes la quieran sustentar, pues tienen estas instituciones que les va a dar el respaldo para fundamentar su tesis o su investigación. Ok, entonces uno puede hacer, ellos hacen una actualización de estos indicadores todos los años. Hacen una revisión por estas fechas de octubre, como ustedes pueden ver acá, y los van actualizando año con año. Igual, ellos lo desglosan por diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos la CEPAL. El INE, como decía el compañero, es un indicador, es una base de datos
Estas son bases de datos internacionales donde uno puede graficar y sacar datos fiables. Pero, lógicamente, ellos para sacar todos estos datos usan diferentes instituciones que certifican que la información recibida sea confiable. Tenemos también una que me gusta mucho, que es de, bueno, ya les mostré la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio. Tenemos el... ¿Qué nos tenemos aquí? Déjenme ver. Creo que ya les mostré una que usan en Harvard, el MIT y todas estas instituciones, las universidades de élite usan esta. Our Working Data, el Washington Post, Oxford, Berkeley, Stanford usan estas. Usan una buena base de datos para fundamentar tesis. Hay otra también que usa el BID, que se llama Números para el Desarrollo. Este es el BID, donde ustedes pueden hacer una correlación de indicadores entre países y correlacionar esos países, muy similar a lo que hace Our Working Data. Y uno correlaciona indicadores y puede sustentar una investigación con estas instituciones que tienen bastante credibilidad. Esto creo que les mostré una sobre cómo sacamos el nivel de energía y el acceso a la energía por diferente tipo de tecnología. Esto es a nivel global, cuáles son las energías más consumidas. Es bien interesante saber esto. Igual, estos gráficos ustedes los pueden graficar. Al igual que aquí, por ejemplo, hay instituciones que ya dan datos. Por ejemplo, tenemos el ODS, en el tema de energía, que es el que más conozco yo. ODS Honduras. Que uno puede saber el gráfico en tiempo real de muchos indicadores. Esto antes no existía. Entonces uno puede saber, por ejemplo, aquí, esta es de la matriz energética del sector hondureño, y cuáles son las energías que están entrando ahorita, a esta hora del día. Por ejemplo, la mayor energía que está entrando ahorita es la hidro. Aquí fotovoltaico entra poco. Me imagino que es por el tema del clima, pero si ustedes ven, la mayor fuerza ahorita que tenemos es de la hidro. Y también tenemos otros tipos de energía que están entrando, como el carbón. Son fuentes que uno puede investigar y uno puede sustentar mejor su tesis o su investigación con estos tipos de indicadores. Lógicamente, estas instituciones lo que hacen es investigar muy bien, mandan a gente especialista en el área para investigar este tipo de temas. ¿Ok? Esto complementando con lo que decía el compañero Julio. Bueno, y sin más que decir, entonces, no sé si hay alguna intervención o alguien que quiera decir algo con relación a lo que ya tienen. ¿No? Ok, si no hay más que decir, entonces dejamos la clase así por el día de hoy y nos miraríamos el día de mañana. Recuerden que tenemos el examen. Siempre será a la hora de clase y serán, ¿cuántas preguntas? Creo que son 15 preguntas. Sí, son 15 preguntas y de 5 a 5:45, ¿ok? Para responder a 5 preguntas, verdadero y falso nada más. Mañana, amigo. Mañana a la hora de clase, por favor estén pendientes
Y en caso, ¿verdad? Estoy poniendo un caso extremo. En caso de que hay algún problema o algo, como sucedió la última vez, pues postergaremos el examen. Pero solo si hay un problema. Postergaremos el examen para el día viernes. No lo puedo pasar para otra fecha no nos podemos alargar más. ¿Verdad? Pero si no hay ningún inconveniente, entonces arrancamos mañana a las 5 y cerramos el examen a las 5:45. ¿Ok? Perfecto, Lick. Bueno, sin más que Gracias, decir, Lick. entonces cerramos por hoy la clase del día de hoy, ¿verdad? Bien, una pregunta. Dígame. Y después del examen que es mañana, el lunes nos conectamos entonces. Es correcto, compañero, porque tenemos que terminar la unidad 4. ¿Ok? Entonces, ya eso ya está en la bitácora, lo único que los temas que vamos a ver. Pero nos vamos a conectar el lunes 30 para continuar con la evaluación número 4. ¿Ok? Bueno, sin más que decir, entonces cerramos la clase y se cuidan. Saludos. Nos vemos. Sayonara. Buenas Gracias, noches. Lick. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.